Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha generado muchísima curiosidad y especulación en el mundo del espectáculo turco, y que estoy segura que muchos de ustedes están esperando con ansias. Hablaremos de una de las parejas más comentadas de los últimos años, de esos romances que nacen bajo los focos y que a veces se apagan en la misma intensidad. Vamos a desentrañar el misterio, ¿por qué Demet Özdemir no habla de Can Yaman? Si eres un apasionado de las series turcas, de sus protagonistas carismáticos y de las historias que nos roban el aliento, entonces este vídeo es para ti. Has visto su química en pantalla, has suspirado con sus escenas románticas, y seguro que te has preguntado qué pasó realmente. Y lo más intrigante de todo es ese silencio, esa aparente negativa de Demet Özdemir a abordar públicamente su relación pasada con Can Yaman. ¿Qué hay detrás de esa discreción? ¿Hay heridas abiertas? ¿O es simplemente una decisión profesional y personal? Vamos a analizarlo todo, desde las primeras chispas hasta el presente silencio. Y antes de que se me olvide, si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas a nuestro canal y actives la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros próximos vídeos, porque tenemos material muy interesante preparado. Ahora sí, vamos a empezar. La historia de Demet Özdemir y Can Yaman comenzó como un cuento de hadas moderno. Se conocieron en el set de la exitosa serie Erkenci, donde interpretaron a Sanem y Kandibit, una pareja que conquistó el corazón de millones de espectadores en Turquía y a nivel internacional. Su química en pantalla era innegable, eléctrica, palpable. Cada mirada, cada roce, cada diálogo parecía cargado de una intensidad que trascendía la ficción. Y es que cuando dos actores conectan de esa manera, es natural que los rumores de que su relación va más allá de las cámaras comiencen a circular. Al principio, como suele suceder en estos casos, ambos actores mantuvieron un perfil bajo, negando o esquivando las preguntas sobre un posible romance. Sin embargo, las evidencias se acumulaban. Se les veía juntos fuera del set, compartiendo comidas, viajes e incluso vacaciones. Las redes sociales se llenaron de fotos y vídeos que alimentaban la imaginación de los fans. La prensa turca estaba obsesionada con cada detalle, y cada aparición pública se convertía en noticia. Era un torbellino mediático y ellos, en medio de ese huracán, parecían disfrutar de la atención, o al menos de su relación. Hubo momentos muy icónicos, ¿recuerdan? Las alfombras rojas, las entrevistas conjuntas donde se miraban con complicidad, las declaraciones veladas pero sugerentes. Parecía que estábamos presenciando el inicio de una de esas grandes historias de amor del mundo del espectáculo, algo que se recordaría durante años. Los fans estaban encantados, celebrando cada paso de su relación, creando fanfiction, y soñando con que su amor en pantalla se tradujera en un felices para siempre en la vida real. La serie fue un éxito rotundo, y gran parte de ese éxito se atribuyó a la química y a la conexión que transmitían Demet y Can. Sin embargo, como las mariposas que nacen de un capullo, la relación también tuvo su fase de desarrollo y eventualmente de transformación. Los rumores de separación comenzaron a surgir casi tan rápido como los de su noviazgo. Las razones eran confusas, contradictorias. Algunos decían que las presiones mediáticas eran insostenibles, otros que sus agendas de trabajo eran incompatibles y otros, los más románticos o los más cínicos, que simplemente el amor se había acabado. Y ahí es donde entra la parte más intrigante de nuestro tema de hoy. Después de su ruptura, que nunca fue confirmada oficialmente por ninguno de los dos de manera directa y detallada, ambos continuaron con sus carreras. Can Yaman se mudó a Italia, donde su fama creció exponencialmente, y se involucró en proyectos internacionales. Demet Özdemir siguió brillando en Turquía, protagonizando nuevas series y películas que la consolidaron como una de las actrices más importantes de su generación. Pero lo que llama poderosamente la atención es la postura de Demet. Mientras Can Yaman en alguna ocasión ha hecho comentarios vagos o ha respondido preguntas de forma más o menos abierta, Demet Özdemir ha sido consistentemente reservada, por no decir hermética, sobre su relación con Can Yaman. Si los periodistas le preguntan directamente sobre él, ella suele esquivar la pregunta con una sonrisa, cambia de tema, o responde de forma genérica, como diciendo que son colegas, que le desea lo mejor, pero sin entrar en detalles, sin recordar anécdotas, sin compartir la intimidad que una vez pareció compartir. ¿Por qué esta diferencia? ¿Por qué tanto silencio por parte de Demet? Hay varias teorías y todas tienen su dosis de plausibilidad. Una de las razones más
Comunes en el mundo del espectáculo para mantener el silencio sobre una relación pasada, especialmente si fue intensa y mediática, es el deseo de proteger la propia privacidad y la de la relación actual, si es que la hay. Demet Özdemir, a pesar de su gran fama, siempre ha sido una persona que valora mucho su espacio personal. Quizás después de la intensa exposición que vivió durante su noviazgo con Khan, decidió que la mejor manera de seguir adelante era marcando una línea clara y no reabrir viejas heridas o dar pie a nuevos cotilleos. Es una forma de decir, eso fue el pasado, ahora estoy en otra etapa. Otra teoría apunta a un posible resentimiento o a una ruptura no del todo amistosa. Las relaciones intensas, especialmente cuando son tan públicas, pueden dejar secuelas. Si hubo un dolor profundo, una decepción, o incluso un trato que ella consideró injusto, es natural que no quiera hablar de ello. Mantener el silencio puede ser una forma de mantener su dignidad, de no dar la impresión de que está reviviendo el pasado o buscando venganza mediática. Es una estrategia de autocuidado. También podríamos considerar un enfoque puramente profesional. En el mundo de la actuación, las relaciones pasadas, sobre todo si fueron con compañeros de set, a veces se convierten en una especie de marca que puede eclipsar el trabajo actual. Demet es una actriz muy talentosa, con una carrera en ascenso, y quizás no quiere que su imagen siga ligada a una relación pasada, por muy famosa que haya sido. Prefiere que se hable de sus proyectos, de sus actuaciones, de su talento, y no de sus exnovios. El silencio, en este sentido, es una forma de redirigir la atención hacia su carrera. Además, pensemos en la dinámica de las rupturas. A veces una persona quiere dejar atrás el pasado por completo, mientras que la otra puede tener una visión diferente. Si Can Yaman ha sido más abierto, incluso de forma casual, en hablar sobre su pasado con ella, es posible que Demet sienta que esa apertura no es mutua o que no le beneficia. Ella puede haber decidido que la mejor estrategia para ella es un silencio absoluto, una especie de borrón y cuenta nueva. Y no podemos obviar el factor de la posible existencia de una nueva relación. Aunque Demet ha sido muy discreta en ese aspecto también, es posible que esté en una nueva relación, o que esté considerando iniciar una, y que quiera protegerla de cualquier comparación o interferencia mediática. Hablar de Can Yaman, incluso de forma neutral, podría reavivar el interés de la prensa y de los fans en su pasado, lo cual no sería beneficioso para una nueva etapa amorosa. Otra perspectiva interesante es la de la construcción de imagen. Demet Özdemir es una figura pública muy cuidada en su imagen. Ha sabido proyectar una imagen de profesionalismo, elegancia y madurez. El silencio sobre Can Yaman podría ser parte de esa estrategia consciente de mostrarse como una persona que ha superado el pasado y que mira hacia el futuro, sin dramas ni escándalos. Es una forma de proyectar fortaleza y control sobre su vida. Hemos visto cómo en entrevistas, cuando se le pregunta por Can Yaman, su reacción es casi predecible. Una sonrisa amable, un breve "le deseo lo mejor", o un simple cambio de tema. A veces los periodistas insisten, pero ella se mantiene firme. No hay aspereza, pero tampoco hay apertura. Es un muro construido con cortesía y determinación. Por ejemplo, ha habido momentos en los que se le ha preguntado sobre cómo fue trabajar con él después de la ruptura, o si mantenían contacto, y ella ha respondido con evasivas, enfatizando el respeto profesional y el tiempo que ha pasado. Es como si quisiera cerrar ese capítulo de su vida de una manera definitiva y elegante. En contraste, Can Yaman ha sido un poco más propenso a hacer comentarios, aunque a menudo vagos, sobre su relación pasada. En alguna entrevista ha dicho que fue una etapa importante de su vida, que guarda buenos recuerdos, pero sin entrar en detalles personales que pudieran incomodar a Demet. Sin embargo, esa leve apertura por su parte puede haber sido suficiente para que Demet reafirmara su decisión de no hablar del tema. La verdad es que la vida de las celebridades está constantemente bajo escrutinio. Cada palabra, cada gesto, es analizado y a menudo malinterpretado. Demet Özdemir, al optar por el silencio, está ejerciendo su derecho a controlar su propia narrativa. Está decidiendo de qué quiere hablar y de qué no, y en este caso, parece haber decidido que su relación con Can Yaman es un tema que pertenece a su pasado privado y que no tiene la intención de compartir más detalles con el público. Quizás sea la forma más inteligente de manejar una situación tan delicada. No se trata de ocultar nada, sino de protegerse. De priorizar su paz mental y su carrera. De no permitir que un capítulo de su vida, por muy sonado que haya sido, defina su presente o su futuro. Hemos llegado al final de nuestro análisis.
Hemos explorado las posibles razones detrás del silencio de Demet Özdemir sobre Can Yaman. Hemos visto cómo su química en pantalla cautivó a millones, cómo su relación fue objeto de intensa especulación, y cómo, tras su ruptura, Demet ha optado por una discreción casi absoluta. Ya sea por protección de su privacidad, por posibles heridas no cerradas, por estrategias profesionales, o por el deseo de empezar capítulos nuevos sin el peso del pasado, su postura es clara. Lo que queda claro es que Demet Özdemir es una profesional que valora su espacio personal y su carrera. Su decisión de no hablar de su relación pasada con Can Yaman es, en última instancia, una decisión personal y legítima. Y nosotros, como espectadores y fans, debemos respetar su privacidad y enfocarnos en su increíble talento y en los proyectos que seguramente seguirá regalándonos en el futuro. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Creen que Demet está haciendo lo correcto? ¿Qué otras razones creen que podrían explicar su silencio? Me encantaría leer sus pensamientos en la sección de comentarios de abajo. Siempre es un placer leer sus perspectivas y debatir juntos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado y que les haya parecido interesante. Si fue así, no olviden dejar un gran me gusta para apoyarnos. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también son fans de las series turcas. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces. Chao.